En este video quería enseñarles qué son las ecuaciones y cómo se resuelven. Viendo este videito van a poder resolver el ejercicio número 2 del trabajo del séptimo trabajo. Bien, arranquemos. Lo primero que vamos a analizar va a ser la definición de ecuación. Se las voy a leer. Una ecuación es una igualdad en la que aparece por lo menos un valor desconocido representado por una letra y llamada incógnita. Y acá puse 3 ecuaciones a modo de ejemplo. Lo primero que quiero que analicemos es que dice que una ecuación es una igualdad. Analicemos primero este de acá, este que marqué con rosa, que subrayé con rosa. Fíjense en que tenemos una igualdad. Efectivamente ahí estoy marcando el igual, es decir, que está diciendo que toda esta expresión es igual a toda la expresión que se encuentra a la derecha. Y otra cosa que está cumpliendo para hacer ecuación es que hay una incógnita representada por una letra, dice la definición. Fíjense en que acá hay una X del lado izquierdo y también hay del lado derecho una X. Estas X representan este valor que desconocemos y al que vamos a llamar incógnita. Normalmente se utiliza una X, de todas formas podemos notar que hay distintas letras para colocarle las incógnitas. De hecho, es cualquier letra, la que ustedes quieran. Fíjense en esta expresión o esta ecuación que se encuentra a la izquierda. Dice raíz cuadrada de 5m menos 4 igual a 9. Fíjense en que en este caso, por supuesto, la igualdad está, acá está, y el valor que desconocemos, nuestra incógnita, es esta de acá. Y está representada con una letra M. Y analicemos el último ejemplo. Fíjense en que acá está la igualdad. Tenemos toda esta expresión, es igual a toda esta expresión de acá. Y el valor que desconocemos y el que vamos a llamar incógnita sería ni más ni menos que la Y que se encuentra acá. Bueno, estas en particular no las vamos a resolver, solo las puse de ejemplo para que supieran qué condiciones tenía que cumplir para que sea una ecuación. Es decir, las condiciones, recuerden, es que tiene que haber una igualdad, que tiene que haber un valor que desconocemos al que vamos a llamar incógnita, y es que de hecho cuando resolvamos la ecuación vamos a ver cuál va a ser ese valor de esa incógnita, de esa X o de esa M o de esa Y, sin importar el nombre que le hayamos puesto a nuestra incógnita. Entonces lo que vamos a hacer con este video y con este trabajo es encontrar ese valor para el cual la igualdad se cumple. Es decir, vamos a borrar, notemos de nuevo esta, por ejemplo, esta ecuación. Lo que vamos a aprender a hacer va a ser encontrar el valor de esta incógnita para que efectivamente todo esto sea igual a todo esto, es decir, que la igualdad se cumpla. Bien, dicho esto, vamos a borrar y vamos a pasar a la próxima diapositiva, en donde ya se empieza a explicar cómo se van a resolver las ecuaciones. Se los voy a leer. Resolver una ecuación es encontrar el valor de la incógnita que haga verdadera la igualdad, es decir, que la verifique. El valor encontrado será entonces la solución de la ecuación. Una forma práctica de resolver una ecuación es despejar. Aunque no es la manera más formal de resolverla, sí es la más práctica y sencilla. La manera formal sería utilizando la propiedad uniforme de la suma y de la multiplicación. Despejar significa dejar solo la X, a la incógnita, de un lado del igual y pasar todos los demás para el otro lado del igual. Es decir, pasemos a la siguiente diapositiva, que lo que vamos a realizar o el mecanismo que vamos a utilizar para poder resolver las ecuaciones es despejar la X. Es decir, dejar la X de un lado del igual, que normalmente suele ser el lado izquierdo del igual. Por lo pronto vamos a manejarnos con el lado izquierdo, pero que conste que en realidad lo podríamos hacer también del lado derecho. Pero como actualmente no sabemos trabajar con números enteros, lo que les voy a pedir es que trabajen siempre en la incógnita del lado izquierdo. Y el resto, es decir, cuando me refiero al resto me estoy refiriendo a los números, sí los vamos a ir pasando del lado derecho del igual, despejando justamente esta X. Vamos a ver las reglas básicas para poder hacer justamente este despeje. Fíjense, la primera regla dice, todo término número que se está sumando pasa restando. Vamos a buscar un fibrón porque quiero remarcar la palabra sumando y restando.
Si yo les preguntara qué son la suma y la resta, creo que ninguno de ustedes dudaría en decirme que son funciones u operaciones que son inversas entre ellas, ¿no? Bien, justamente cuando un número esté sumándose con una incógnita, es decir, si miramos esta ecuación de acá, dice x más 2 igual a 5, podemos observar que el más 2 se está sumando con mi incógnita, que mi incógnita se llama x en este caso. Entonces, este más 2 lo voy a despejar, es decir, la x va a quedar solita del lado izquierdo, acá la vemos, y este más 2 me lo quiero sacar de encima, como quien uno diría. ¿Cómo me lo saco? ¿Cómo me lo llevo del lado derecho del igual? Haciendo su operación inversa. Es decir, si está sumando, entonces va a pasar del otro lado restando. Fijémonos en el ejemplo de abajo. Dice, si está restando, va a pasar sumando. Analicemos este ejemplo. Dice, x menos 3 igual a 9. Fijémonos que si yo quisiera despejar la x, el 3 se está restando. Entonces, ¿cómo lo voy a pasar del otro lado del igual? Es decir, del lado derecho del igual, sumando. Y ahí logré despejar la x. A esto me refiero con despejar la x. Es decir, que la x me quede solita y sacar el resto de los números para el otro lado del igual. Siempre cumpliendo esta regla de que va a pasar haciendo su operación inversa. Veamos acá las otras dos reglas. Dice, si se está multiplicando, va a pasar dividiendo. Eso también, ustedes lo saben, que la multiplicación y la división son operaciones inversas en matemática. Notemos este de acá, esta ecuación de acá. 12 por x igual a 36. Si yo miro el lado izquierdo del igual, es decir, voy a tomar el lápiz, si yo miro este lado izquierdo del igual, puedo notar que el 12 es el que me está, como quien diría, molestando la x. Si yo quiero despejar la x, quiero que la x me quede solita del lado izquierdo del igual. Es decir, que este 12 lo tendría que pasar del otro lado del igual. Fijémonos que del lado izquierdo se está multiplicando con el x. Entonces, ¿cómo va a pasar del otro lado del igual? Bueno, haciendo su operación inversa, que es dividiendo. Y ahí ya podría decir que he despejado mi x. Lo mismo va a pasar si algo se está dividiendo, entonces va a pasar del otro lado del igual haciendo su operación inversa, que es multiplicando, es decir, la multiplicación. Veamos este ejemplo de acá, dice x dividido 9 igual a 3. Ese dividido 9 claramente está estorbando dentro del término donde quiero dejar las x, entonces lo voy a pasar del otro lado del igual, haciendo por supuesto su operación inversa, que es la multiplicación. Me quedaría 3 por 9. Bien, estas son reglas. Ahora por supuesto vamos a resolver algunas ecuaciones, pero básicamente estas son las reglas para poder despejar esta x. Siempre pasar las operaciones haciendo su operación inversa del otro lado del igual. Y antes de arrancar con los ejemplos, lo último que quería decirles de estas reglas es que cuando yo paso de un lado del igual al otro, fíjense en que lo paso del lado derecho. Por ejemplo, este de acá, este dividido 9, lo pasé multiplicándose del lado derecho. Y fíjense en que lo pasé a la derecha, no a la izquierda. De todas formas, si ustedes se acuerdan, esperen que busco un lápiz. Si ustedes se acuerdan, las propiedades de la multiplicación, 3 por 9 es exactamente lo mismo que hacer 9 por 3. Exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, donde yo voy a pasar un número multiplicando, no va a tener importancia si lo paso a la derecha o a la izquierda. Pero ahora bien, les doy esa recomendación porque si vemos el caso de arriba, en donde ya estoy dividiendo, sabemos que la división no es conmutativa, es decir, yo no le puedo cambiar el orden. No es lo mismo 36 dividido 12 que 12 dividido 36. Entonces, como para seguir siempre la misma regla, les recomiendo eso. El 12, por ejemplo, el 12 por estaba multiplicándose, lo paso del otro lado del igual dividiéndose y siempre a la derecha. O hablando un poquito mal y pronto, al fondo de la operación, como quien uno diría. Lo mismo pasa con la resta. La resta no es conmutativa, entonces la recomendación es que para no estar evaluando caso por caso, directamente ustedes siempre pasen ese número para despejar la x
a la derecha del término de derecho. Bien, ahora sí pasemos a los ejemplos. Voy a leerles esto. Antes de realizar un pasaje de términos, es conveniente hacer todos los cálculos posibles en cada término de la ecuación y recordar que podemos sumar o restar aquellos términos donde tengamos a la incógnita. Para esto se suman o restan los coeficientes de la incógnita. Bien, ahí está explicado lo que en realidad lo vamos a ver con un ejemplo porque es mucho más sencillo. Lo primero que quiero que noten vamos a tomar un lápiz. Lo primero que quiero que noten es que efectivamente esto de acá sí es una ecuación, porque acá tengo una igualdad, la están viendo, y hay un valor que desconocemos, que es nuestra incógnita, y que ahí está representada con la letra X. Desconocemos cuál es el valor de X. ¿Y qué es lo que queremos hacer con esto de estar resolviendo ecuaciones? Queremos encontrarle el valor a la X. De todas formas, fíjense en este ejercicio, ya lo está resuelto, ya vamos a ver cómo lo resolvimos, pero fíjense en cómo termina el ejercicio. Dice X es igual a 6, es decir, lo que yo quiero es encontrarle ese valor a la X para que efectivamente la igualdad se cumpla. Bien, el tema es cómo hago todo este proceso para llegar a este resultado donde saco la conclusión de que esa X, ese valor que uno desconocía, tendría y debería ser 6. Eso es lo que vamos a ver ahora en este momento. Vamos a borrar todo y vamos a arrancar resolviendo la ecuación. Fíjense en que del lado izquierdo tengo un ejercicio combinado, tengo muchas operaciones, tengo una potencia, tengo una multiplicación, tengo una división, una suma, y del lado derecho la verdad que solo tengo el 20, por suerte, así que significa que del lado derecho no voy a tener que trabajarlo mucho, pero del lado izquierdo sí. Otra cosa antes de arrancar, y la verdad que son muchos contenidos los que se ven en este tema de ecuaciones, pero bueno, hay que verlo, es esto de acá. Se los voy a remarcar. Dice 3x. Siempre que uno vea 3x, 2x, 7x, 1000x, o en este caso porque la incógnita se llama x, se podría llamar y, m, z, el nombre que quieran, pero ahí hay básicamente un número, que en este caso es el 3, y una incógnita, que en este caso se llama x. Y parece ser que entre medio de ellas dos no hay nada. Bueno, sí hay algo, pero no se escribió. Eso que hay entre medio del número y la incógnita es un por, es una multiplicación. ¿Por qué uno no la puso? Porque no hace falta ponerla. Siempre que vean este tipo de casos donde tenemos un número acompañado en incógnita, significa que entre medio hay una multiplicación sin importar si está o no está. Si ustedes quieren poner el puntito del por, está perfecto. Y si no, sabemos que está esa multiplicación en este término. Bien, dicho esto, ahora sí vamos a separar en términos el lado izquierdo del igual, el lado derecho ya lo habíamos dicho, solo está compuesto por el 20, así que no hay mucho más que hacerle. Y lo primero que vamos a resolver, bueno, si habrán prestado atención a lo que les leí anteriormente, lo primero que vamos a ver es efectivamente resolver todo aquello que podamos resolver. Antes de ponernos a pasar de un lugar del igual al otro, los números, lo primero que tengo que hacer es resolver. De hecho, si yo miro este segundo término, dice 2 al cubo dividido 4, la verdad es que en este término no hay ninguna incógnita. Y lo podría resolver sin ningún tipo de inconveniente. Y fíjense en que en este paso de acá, el 3x lo bajo como está, el más lo bajo como está, y me dedico a resolver ese 2 al cubo. 2 al cubo es 8, fíjense en que ahí se ve el 8, y el dividido 4 lo bajo, el igual a 20 lo bajo como está. Es decir, lo que hice en este segundo paso fue resolver ese 2 al cubo que sin ningún tipo de inconveniente lo podía resolver. Entonces, siempre el primer paso es resolver apenas pueda todo lo que pueda resolver. Separo en términos nuevamente y me doy cuenta de nuevo que en el segundo término tengo un 8 dividido 4 que lo puedo resolver sin ningún tipo de inconveniente y de hecho lo voy a resolver. 8 dividido 4 me da 2. Fíjense en cómo el resto de las cosas las bajé como estaban, no las toqué. Bien, y ahora sí, vamos a borrar ahí.
Fíjense en cómo ya en esta instancia, perdón, no sé, vamos a volver. Bien, ahora sí, perdón. Ya en esta instancia estábamos en este renglón. Fíjense que si yo separo en términos, tengo 3x más 2. El primer término está compuesto de 3x, el segundo término está compuesto de un 2. Entre ellos no los puedo mezclar porque 3x es un término que contiene x y que no le puedo sumar 2 porque estaría sumando cosas distintas. ¿A qué me refiero con distintas? Y es que podría ser, por ejemplo, 3x, podrían simplificarse como 3 naranjas, por ejemplo, más 2 manzanas, por ejemplo, yo no las podría sumar entre ellas. ¿Por qué? Porque son cosas distintas. Bueno, lo mismo sucede acá. 3x, este es un término que contiene x, mientras que este es un término que no contiene x, es decir, son cosas distintas, no las puedo sumar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, despejar la x, es decir, lo primero que se va a ir del otro lado del igual, vamos a borrar acá, del otro lado del igual va a ser este término que no tiene x. ¿Cuál es el término que no tiene x? Este de acá. Y es el primero en irse del otro lado del igual haciendo su operación inversa. El 2 se estaba sumando, bueno, se va a ir del otro lado del igual restándose. Y fíjense cómo en el próximo paso lo único que hice fue simplemente resolver esta resta, el resto lo bajé como estaba. Bien, y ahora en este proceso de despejar la x, fíjense en que tengo el 3, que si recordarán al principio dijimos que se estaba multiplicando. Entonces, ¿cómo va a pasar del otro lado del igual? Dividiéndose. 18 dividido 3, simplemente resolví y el resultado me queda que x debería ser igual a 6. Ahora bien, yo tengo una forma de corroborar si esto que he realizado está bien o está mal. ¿Cómo lo puedo corroborar? Y bueno, haciendo la verificación, es decir, fijándome qué pasa cuando yo reemplazo al x con el 6 y si se cumple o no la igualdad. En el próximo paso, en la próxima diapositiva, le hicimos. Acá la tenemos. Yo de este lado decidí ponerles acá está, la ecuación como era. Y lo que vamos a verificar va a ser si efectivamente cuando reemplazamos esta x por el valor que nos dio, que era 6, si se cumple esta igualdad o no. Es decir, si todo este lado izquierdo del igual, efectivamente es igual al lado derecho, que es 20. Entonces, fíjense en cómo lo verifiqué. En el paso anterior, cuando resolví la ecuación, saqué la conclusión que el x era igual a 6. Así que, donde está la x, voy a reemplazar por 6. Y eso es lo que hice en este paso. El resto, si ustedes notan, simplemente copié todo como estaba, salvo reemplazar la x por el valor que obtuve resolviendo mi ecuación. Bien, ahora, ¿cómo puedo verificar si esto está bien o está mal? Simplemente resolviendo este ejercicio combinado y viendo si la igualdad se cumple. Fíjense en 3 por 6, 18. 2 al cubo dividido 4 es 8 dividido 4, que es 2, ya lo habíamos resuelto anteriormente. Y simplemente acá resolví. Por supuesto que cuando uno ve una igualdad no hace falta cambiar absolutamente nada de un lado del igual a otro. La idea es dejar cada expresión y cada número en la igualdad que le corresponde. Efectivamente 18 más 2 es 20 y del lado derecho, ya tenía 20. 20 es igual a 20 y eso me da la certeza de que efectivamente realicé bien mi ejercicio, mi ecuación. ¿Qué pasa si yo hubiese hecho mal mi ecuación? Bueno, acá cuando hubiese reemplazado la x, supónganse que lo resolví mal y que el x me dio igual a 9, bueno, me iba a quedar acá lo que se llama un absurdo matemático, es decir, por ejemplo, me iba a quedar 23 igual a 20. Y todos sabemos que 23 no es igual a 20 y eso es lo que se dice es un absurdo matemático. Y esa es la pauta para darme cuenta que entonces me he equivocado en algún paso de mi ecuación o en algún paso de mi verificación. Yo acá verifiqué que efectivamente cuando el x es igual a 6 la igualdad se cumple, así que eso me da la certeza de que he resuelto bien las cosas y que mi ejercicio efectivamente terminó. Pasemos a otro ejemplo más, el ejemplo número 2. De nuevo, ya sabíamos que tenemos que resolver
separar en términos, así que vamos a comenzar a separar en términos. Acá tengo un término, hay otro, y del lado derecho del igual tengo también dos términos. Primer paso, resuelvo todo lo que pueda resolver. Miro mi primer término, está compuesto por r dividido 5, no puedo resolver nada porque no sé cuánto vale r, así que simplemente lo bajo. Pero ya en el segundo término tengo la raíz cuadrada de 108 menos 27. El 108 menos 27 sí lo puedo resolver, eso me da 81. Por supuesto que no me olvido de bajar la raíz cuadrada. Y lo que yo sí me he olvidado acá, fíjense, es de bajar el lado derecho. Lo vamos a completar ahora entre todos. Bueno, entre todos es una forma de decir. Pero lo primero que vamos a resolver va a ser esa potencia 3 al cuadrado es 9. Y simplemente el segundo término lo bajo como está, es 3. 9 más 3. Bien. En este paso de acá, de nuevo seguimos con la misma consigna. Resuelvo todo lo que pueda resolver. El r dividido 5 no lo puedo resolver, pero la raíz cuadrada de 81 sí la puedo resolver y me da 9. Y el 9 más 3 sí lo puedo resolver y me da 12. Bien. Y acá quiero borrar porque quiero que analicemos que efectivamente en esta línea de acá, si yo separo en términos, me doy cuenta ya que no tengo más nada para resolver. R dividido 5 no lo puedo resolver. El más 9, recuerden que no los puedo mezclar con el término izquierdo, ni con el 5 ni con el R, porque es otro término distinto. Entonces, ¿qué me resta por hacer? Y bueno, tengo que despejar la R. Así que este más 9 me está estorbando. Lo voy a llevar del otro lado del igual, haciendo su operación inversa, que entonces va a ser la resta, menos 9. Fíjense, entonces en este paso ya pasé el menos 9, simplemente en el que sigue hago 12 menos 9, eso me da 3. Y ahora sí, lo que me está estorbando en este lado del igual es el dividido 5, que lo voy a pasar haciendo su operación inversa del otro lado, es decir, multiplicándose por 5. Y la verdad es que ahí ya quedó la parte fácil porque me queda que r es igual a 3 por 5 y eso es que el r es igual a 15. ¿Qué quiere decir que el r es igual a 15? Significa que cuando yo reemplace acá este r por 15, este término, toda esta expresión del lado izquierdo va a ser igual a toda la expresión del lado derecho. Y de hecho lo vamos a verificar para ver si hicimos bien las cosas. Fíjense, acá tengo mi r, lo voy a reemplazar por el valor que descubrí en mi ecuación y si todo salió bien, esto me va a dar igual. Separo en términos y comienzo a resolver. 15 dividido 5, 3. Todo este término de acá ya lo habíamos resuelto, sabíamos que era la raíz de 81 y de hecho sabíamos que eso nos daba 9. Y esto de acá también lo habíamos resuelto, 3 al cuadrado era 9 y el 3 simplemente lo bajaba. Y ahora sí, fíjense que tenemos el 3 que lo bajo, la raíz de 81 que es 9, simplemente bajé y resuelvo. 3 más 9 es 12 y 9 más 3 es 12. La igualdad se cumple. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el r es igual a 15, esta expresión o esta igualdad se cumple. Y ahora sí vamos con el último ejemplo que tengo para explicarles, que es este de acá. A diferencia del resto, van a notar que en este nos aparece la incógnita más de una vez. Tenemos 3x, tenemos 5x y de hecho si miro del lado derecho también tengo incógnitas. Tengo del lado izquierdo más de una vez y del lado derecho más de una vez también. Bueno, la verdad que a la hora de seguir los pasos es exactamente lo mismo. Es decir, el primer paso que vamos a realizar va a ser resolver todo lo que podamos resolver. Siempre esa va a ser la primera pauta. Voy a separar en términos para ubicarme. Bien, está compuesto por un montón de términos, ambos miembros del igual. Pasemos a este. El 3x lo bajo, el 5x lo bajo. Todavía no me voy a dedicar a eso. Lo que sí voy a hacer va a ser resolver todo lo que pueda. Y el 7 al cuadrado sí lo puedo resolver. Fíjense en cómo lo resolví. 7 al cuadrado es 49, el menos lo bajé. Vamos del lado derecho del igual, 2x más x, acá los tenemos, los bajé. La raíz de 100 sí la podía resolver, me da 10.
Y 5 a la 0, ya lo sabíamos por las propiedades de la potencia, que eso me da 1. Que de hecho todo número elevado a la 0 me da 1. Bien, pasemos ahora sí a lo siguiente. Y esto hasta ahora no se los había explicado. Dice 3x, lo vamos a marcar, 3x más 5x. Esto yo lo puedo resumir en una sola expresión. Porque en definitiva yo estoy hablando de x. Es como si estuviera hablando de manzanas. Si yo les digo 3 manzanas más 5 manzanas, creo que ninguno va a dudar en decirme que tengo 8 manzanas. Bueno, acá es lo mismo. Si tengo 3x más 5x, ¿cuántas x tengo? 8. Fíjense en cómo abajo, en lugar de escribir 3x más 5x, directamente lo resumí con 8x. Y del otro lado, al igual, como tenía estas, también decidí escribirlas en una sola expresión. 2x más x, y ahí cuando tengo el x solo, siempre voy a recordar que en realidad es una x. Entonces, ¿cuántas x tengo? 3x. Bien. Vamos a borrar. Ahí estamos. Bien, fíjense ahora, vamos a tomar otro fibrón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si yo acá separo en términos, me doy cuenta que tanto del lado izquierdo como del lado derecho no puedo resolver más nada. Eso significa que llegó el momento de empezar a pasar de un lado del igual los términos. Yo les había dicho que como todavía no sabemos los números negativos, lo que les voy a pedir es que juntemos las x siempre del lado izquierdo, es decir, de este lado, del igual todas las x, y los números del lado derecho, es decir, de este lado. Cuando ya aprendamos los números negativos y no tengamos problemas en trabajarlos, van a poder juntar las x del lado que ustedes deseen. Pero bueno, momentáneamente solo del lado izquierdo. Es decir, si yo miro a mi lado derecho del igual, tengo acá un 3x. Un 3x que es positivo. ¿Cómo se va a pasar del otro lado del igual? Haciendo esa operación inversa que es negativo. Es decir, haciéndose una, restándose. ¿Sí? Vamos a borrar, que lo pinté muy fuerte. Y no se ve. Bien, fíjense entonces cómo pasó del lado derecho al lado izquierdo haciendo su operación inversa, es decir, restándose. Y un detalle antes de continuar es que yo les digo acá que este 3x es positivo y no lo digo por este signo más que está a la derecha, sino por el signo que está a la izquierda, la x. Si uno lo mira y ustedes lo miran, me van a decir, bueno, del lado izquierdo del 3x hay un igual. Entonces, siempre que no haya nada, bueno, salvo este igual, es porque eso es positivo. De la misma forma, voy a decirles que este 11 de acá es positivo. ¿Por qué? Porque de su lado izquierdo, adelante del número, tiene un más. Eso significa que es un positivo. Este 3x es positivo porque adelante no tiene nada. Y si no tiene nada, entonces ¿por qué es positivo? Este 49 adelante tiene un menos, es decir, ese 49 se está restando. Y este 8x adelante no tiene nada y eso significa entonces que es un número positivo, que se está sumando. Bien, esta aclaración es sumamente importante para darme cuenta entonces cómo van a pasar de un lado del igual los términos hacia el otro lado del igual. Bien, entonces ahora sí que sabemos por qué esto es positivo, lo paso del otro lado restando. Y fíjense en el 49, lo paso del otro lado del igual sumándose. Fíjense en cómo ahora sí tengo todos los términos, voy a separar en términos, todos los términos que tienen x del lado izquierdo y todos los términos que no tienen x del lado derecho. Y ahí sí los puedo resolver porque 11 más 49 es 60. Lo resuelvo. Y 8x menos 3x significa que tengo 5x. Y entonces me quedó una expresión mucho más cómoda para poder trabajarla. Es que de hecho si yo miro del lado izquierdo del igual, tengo 5x. El único número que me está molestando para despejar mi x es ese 5, que recordemos que se está multiplicando con la x. Es decir, que lo voy a pasar del otro lado del igual dividiendo. Y me va a quedar 60 dividido 5, que eso me da como resultado el 12. Por las dudas, ¿qué significa que el x sea igual a 12? Que cuando yo reemplace cada una de estas x
que me aparecen en esta igualdad por 12 y resuelva todo esto, me va a dar igual a toda esta expresión del lado derecho. Y como se lo esperarán, lo hice en esta diapositiva. Fíjense, acá les puse el ejercicio original, es decir, la ecuación. Vamos a buscar un fibrón. Acá de este lado está la ecuación y fíjense en cómo, donde está la x, fui reemplazando por el valor 12. Acá también había una x y acá también había una x. Y simplemente me queda resolver de este lado del igual y de este lado del igual para ver que efectivamente la igualdad se cumple. Que efectivamente el x tiene que ser igual a 12 para que del lado izquierdo me dé 47 y del lado derecho me dé 47. Bien, espero que les haya servido este videito. Es un tema muy difícil, así que no duden en mandarme un mensajito si hay algo que no entienden o algún ejercicio que no les salga. Les mando un abrazo grande y bueno, espero sus consultas.